Acá tenemos un poco el panorama mundial. Estas son cifras de 2019 del panorama mundial, ¿ya? Se habla de 2010 millones de toneladas a nivel mundial. Quiero que sepan un poco que estas toneladas se distribuyen en alimentos o material orgánico, el 50% prácticamente la basura y aparece el 44%, pero es más o menos la mitad de la basura que es orgánica. Y de ahí viene un 25 a 35% que es material reciclable sobre el cual hacemos este esfuerzo, del cual se desprende esta normativa, ¿ya? Eso se compone más o menos de un 15% y aparece un 12%, pero un 15% de plástico, un 5% de vidrio, entre un 15 y un 20% de papel y metales en un 5%. Y estos 2.000 millones de toneladas que el mundo produce, para que sepan más o menos cómo se distribuye dentro de la zona, aparece aquí a continuación en la generación de desechos a nivel regional, donde América Latina está ahí con 230 millones de toneladas. Recordemos un 10% más o menos de estos 2.010 millones de toneladas de los cuales nos mencionaban inicialmente. Y hay otra figura acá que se menciona respecto del costo que significa para los países más pobres gestionar los residuos, porque además se cruza con un tema de eh, el cuidado sanitario. Entonces le sale mucho más caro, porque no se trata solamente de un tema de gestionar residuos, sino también de mantener el impacto sobre la salud de las personas controlado. Este desafío que nosotros tenemos hoy en día es algo súper contemporáneo de los últimos 50 años, tal vez, donde nos hemos dado cuenta que tenemos que pasar de una economía lineal, donde compramos, consumimos, votamos, a una economía circular, donde compramos, consumimos y devolvemos hacia la economía. El círculo no es porque sea un esquema solamente, sino que es porque no toca el suelo, no alcanza a generar residuos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el mejor residuo es el que no se genera. Es una de las máximas de la gestión de residuos. Respecto a la evolución normativa ambiental, en 1900, esta historia, como les decía, es bien nueva, ¿ya? Y para que sepan más o menos, la ley partió en el año 68, solamente hablando del impacto sobre la salud de las personas a través del Código Sanitario, a través de este decreto número 715, año 1968. Pasaron más de 30 años para que llegáramos aquí al convenio de Basilea en el año 90. Perdón, pasaron casi 30 años para que llegáramos al año 94 y recién se dictara la ley 19.300, que es la que viene a continuación. Pero entre medio, el año 90, se celebra el convenio de Basilea, algo que tal vez en ese momento yo creo que no teníamos ni mucha idea de qué se trataba este convenio de Basilea, porque estaba hablando del medio ambiente sobre el cual nunca antes habíamos regulado. Y justamente a lo que apuntaba era el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Lo que se buscaba era que nadie fuese el vertedero del mundo, sino que de alguna manera nos hiciésemos cargo de la basura, si no íbamos a terminar haciendo países o tal vez continentes de sacrificio, ¿ya? Entonces, a partir de esa firma del Convenio de Basilea, se estableció ese tratado, nunca nadie pensó lo que iba a pasar después con ello. El año 94, como les digo, aparece la ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente. Primera vez que aparece el impacto sobre el medio ambiente. Esto un poco empujado por todo el tema de la alta contaminación atmosférica que teníamos en ese momento, eh, donde estaba lleno de smog, Santiago, no sé si se acuerdan los que tengan data ahí. Y en ese mismo periodo también se establece el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en el trabajo. No se había regulado que las personas trabajaran bajo condiciones salubres mínimas y en condiciones suficientes para poder cumplir con su desempeño. Entonces teníamos gente que no descansaba lo suficiente respecto a sus jornadas, que tenía extensas jornadas tal vez con exceso de fatiga ocular, por ejemplo. También gente que ¿cómo se llama? Se nos infectaba con polvo en suspensión, ahí hubo personas que fallecieron incluso de silicosis, problemas respiratorios, ¿ya? Y todo eso se fue regulando evolutivamente hasta que logramos de alguna manera erradicarlo. Por lo menos hoy día ya no es lo que hoy día se quita las páginas de los diarios. Hacia el año 2000 aparece el decreto 148 sobre el manejo de residuos peligrosos. Básicamente también por las emisiones que teníamos hacia el agua, donde no habíamos hecho nada por controlar ello, y aparece el tratamiento de riles, muy empujado en ese momento por la industria agrícola y vitivinícola, que estaba en auge hacia el año 2000. Y finalmente aparece esta firma del convenio de Basilea que tuvo algo que ver en la definición de los productos prioritarios que se eligieron para esta ley de reciclaje.
donde estamos dentro del puñado de menos de una decena de países que tienen ley de reciclaje. Esta ley establece el marco para la gestión de residuos, cuál es el alcance, la responsabilidad extendida al productor y el fomento al reciclaje, es decir, se establece una industria. El fomento al reciclaje dice que de alguna manera se preocupa de todos los eslabones de operaciones con residuos a través de levantar una industria que asegure la efectividad sobre el reciclaje. Eso el año 2016. Así quedan los residuos. Eso es para que entendamos un poco sobre contra qué estamos luchando. En la primera foto podemos ver maxi sacos, sacos de plástico grandes que están tapando ahí. Al otro lado está el mar. ¿Ya? Eso es en la novena región. Ahí en la segunda foto ustedes pueden ver un poco los tambores que prácticamente pareciera que producen una especie de derrame espontáneo porque siempre terminan con algo de rocío y alrededor de ellos, debido a la oscuridad y a que forman espacios cerrados que están en una esquina, entonces termina formándose un microvertedero alrededor de los tambores. Entonces es peligroso cuando anda un tambor, hay que dejarlo en algún lado porque seguramente va a generar un microvertedero. La tercera foto corresponde a maxi sacos pero que ya fueron chamuscados por el sol, más el frío, más el calor, etcétera, el viento. Así quedan los maxisacos como si se hubieran quemado. Y la última foto muestra bandejas que se ocupan en la industria forestal para la silvicultura, para las nuevas raíces que germinan ahí. Eso se tratan en esas bandejas. Son unas bandejas gruesas, de plástico, dura, difícil de reciclar, ¿ya? Pero con esto les quiero decir que esta basura queda donde la podemos ver, en el campo, en terrenos industriales, y hay que llevarla hacia la valorización, hacia su recuperación para que evite ser un residuo y termine de nuevo dentro de la economía. Entonces, hay una segunda máxima dentro de la gestión de residuos que dice que la basura es un problema de logística. La ley de reciclaje funciona de esta manera. Aquí leyendo de izquierda a derecha, hay fabricantes, importadores, productores que generan los residuos. Ellos traen productos al mercado que van a terminar generando residuos, son consumidos por aquellos que los compran y después empiezan las operaciones con residuos para capturar lo que queda de lo que no se consumió, ¿ya? Nos vamos a empezar a referir más bien a envases y embalajes para que vayamos entendiéndonos sobre el problema más complejo que generan los residuos, ¿ya? Porque los otros productos prioritarios tienen que ver más bien con productos que son de una sola categoría, entonces son más fáciles de ubicar. Los problemas nos aparecen justamente con aquellos que tienen varias categorías, como los envases y embalajes. Entonces, cuando consumimos un producto, lo más seguro es que quede algo de residuo del empaque y hay gestores que se van a ocupar justamente de las operaciones con residuos, ir a buscarlos, disponerlos, tratarlos, almacenarlos, transportarlos, eh, entregarlos, valorizarlos. Todas esas operaciones con residuos las van a consolidar varios proveedores. En la mayoría de los casos, en pocos casos hemos visto que se consolidan todas las operaciones dentro de un solo proveedor. ¿Ya? ¿Y quién va a financiar todo esto? Bueno, el que contamina paga. Por lo tanto, los productores, los que generan los residuos, son los que van a financiar todo esto. En cuanto, obviamente, es la proporción de la cantidad de residuos que ponen en el mercado. ¿Y quiénes se encargan de hacer las operaciones perdón, quiénes se encargan de eh, velar porque las operaciones con residuos se realicen efectivamente a través y conforme a la ley? Las mutuales de residuos que se mal llaman lamentablemente sistemas de gestión. Uno tiende a confundirlo de repente con un software, pero en realidad es una mutual, es un ente que va a velar por la correcta aplicación de la ley. ¿Ya? De hecho, el sistema de gestión, su definición es que es el mecanismo instrumental para cumplir con las obligaciones de la ley. ¿Cuáles son los sistemas de gestión? Hoy día para envases y embalajes tenemos estos tres sistemas de gestión. De repente ustedes pueden haber visto los camiones de Resimple, tal vez conocen también o han escuchado de ProRep o de Giro, ¿ya? El más conocido tal vez es Resimple, puesto que fue el primero que inició y además venía muy asociado al gremio de alimentos y bebidas. ¿Ya? Entonces los mismos afiliados a ese gremio constituyeron también este sistema de gestión y hoy día es el que cuenta con la mayor cantidad de afiliados, sobre 1.000, creo que son más de 1.200 más algunos, unos 500 y un poco más que tiene ProRep, y alrededor de 300 algo más que puede tener Giro. Entonces estamos cerca de los 2.000 afiliados, sobre 14.000 que se calcula que tienen que ser en total. Ahí podemos ver un paralelismo respecto para que entendamos que la mutual de los residuos, este sistema de gestión,
tiene una forma de funcionar muy parecida a la mutual de accidentabilidad, ¿ya? Respecto a los aportes proporcionales sobre la cantidad de residuos, así como los accidentes en el caso del paralelo, los convenios que pueden celebrar con prestadores del giro y el reporte de la superintendencia correspondiente. Dentro de los principios, el primero de ellos, el que contamina paga, que es el que rige todo esto. Pero bien vale mencionar el principio número 4 también, que tiene que ver con la jerarquía para la eliminación de los residuos. Mientras nosotros vamos bajando en esta pirámide, vamos cada vez incluyendo más costos, más infraestructura, más HH, más personas, por lo tanto se nos hace más engorroso ejecutar la gestión de residuos. Lo mejor sería prevenir, planificar previamente para evitar que el residuo se transforme en tal y después buscar alternativas como la reutilización, el reciclaje, la valorización y aquello que no podemos evitar, que finalmente lo tiramos a eliminación. En la medida que, como les decía, que vamos bajando en esta pirámide invertida, es cuando se van agregando costos, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es aplicar prevención. Y cuando tenemos que aplicar técnicas que eviten que el residuo se transforme en tal como el reciclaje o la valorización, entonces es cuando metemos infraestructura en nuestro camino, como las jaulas posiblemente, pero que tenemos que luchar contra la reducción para que este proceso de reciclaje o de valorización desde el inicio sea eficiente. Y hay dos puntos, la separación y la reducción. ¿Ya? La separación ustedes se la pueden imaginar básicamente por materiales correspondientes, pero la reducción es algo de lo cual no necesariamente se habla mucho. Creo que entendamos que una camioneta más o menos puede hacer 200 metros cúbicos en su pickup, pero nosotros los podemos reducir a 18 metros cúbicos, perdón, una camioneta. Un camión puede hacer 200 metros cúbicos en su pickup, un camión tres cuartos, y nosotros lo podemos eso reducir a 18 metros cúbicos solamente con la reducción, ¿ya? Es decir, con el evitar transportar aire. Tenemos que resolver ciertas cosas en el camino que tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo poner una prensa cerca de estas jaulas que se desbordan, tal vez en los condominios, pero también luchar con que tengamos la cultura suficiente para no apretarnos los dedos tal vez con la prensa y generar más accidentes y nos salga más cara la vaina que el sable. Dentro de las otras alternativas que tenemos para reducir los residuos o evitar que se transformen en ellos, eh, es devolverlo a la economía a partir de un insumo de un nuevo producto. Y eso se llama valorizar. La definición que aparece ahí de la RAE es muy engorrosa, yo no se las voy a leer, se las dejo ahí para que disfruten con ella, pero en estricto rigor la valorización es esta transformación del residuo hacia un insumo o producto para devolverlo a la economía y puede ser de dos tipos, energética o mecánica. Cuando es energética generalmente hablamos de biodiesel, donde lo cual con lo que se construye biocombustible, todo se echa dentro de un foso, se incinera y el resultado es una brea que logra ser orgánica, por lo tanto es biocombustible. Pero la que es más popular dentro de lo que nosotros hablamos, ya que estamos en cartón, plástico, metal, vidrio, papel, en el caso de los empaques, nos encontramos con la valorización mecánica. Es más cara, necesita además infraestructura, sí, pero tiene más alternativas de mercado sobre las cuales podamos devolver la basura para que agregue valor, que es lo más complicado, porque al final tomar una cadena de comercialización a partir de la basura es un desafío que por algo ha resultado tan difícil de resolver hasta el día de hoy. Respecto de valorizar, aquí yo les muestro las cifras de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. ¿Ya? El año 2022 se tomó esta muestra, es una muestra bastante nueva en ese sentido, y nos entrega cifras bien interesantes. Si miramos el caso del cartón, por ejemplo, acá podemos ver que la burbuja intensa nos habla de 410.000, 409.000 toneladas que se reciclaron en el año en cuestión. ¿Ya? Perdón, se reciclaron, se valorizaron. Sin embargo, había una disponibilidad de 470.000. Perdón, había una disponibilidad de 856.000, o sea, tuvimos un rendimiento solamente de alrededor del 50%. Y la capacidad técnica que tenemos es de 470.000, o sea, nos quedaron solamente 70.000 por ahí, 80, perdón, 60.000 dando vueltas que pudimos haber valorizado, pero no lo hicimos porque no fuimos capaces de llegar con ellos. ¿Ya? Entonces la disponibilidad la vemos en la burbuja un poquito más grisácea, en la más intensa vemos lo que se valorizó y la capacidad técnica la vemos con la burbuja que está punteada. En este sentido, prácticamente copamos la capacidad de valorización que teníamos disponible.
pero teníamos una disponibilidad del doble, o sea, no somos capaces de consumir todo el cartón que podemos valorizar. En el caso, por ejemplo, de el neumático, en el neumático se valorizaron 23.000 toneladas, pero había una disponibilidad de 180.000. Sin embargo, la capacidad técnica es de 96.000. O sea, tenemos hoy día una capacidad técnica de valorizar solamente del 50%. Faltan plantas de valorización, pero aún así el problema logístico nos gana, porque somos capaces de valorizar solamente un cuarto de lo que seríamos capaces técnicamente de valorizar, es decir, 23.000 sobre 96.000. ¿Ya? Es decir, las cifras tienen que ajustarse. Acá hay una industria que se está levantando respecto al reciclaje en las distintas proporciones y hay plantas valorizadoras, hay operaciones con residuos que necesitan satisfacerse para que la industria sea efectiva en todos sus eslabones. Finalmente nos queda lo de eliminar, donde ya no tenemos nada más que hacer, no tuvimos alternativa, no fuimos capaces y tenemos que botar los residuos. Esto también es una foto real de la operación, donde vemos envases fitosanitarios que quedan ahí guardados. En muchas partes del agro todavía tal vez se usa, no digo tal vez en realidad, todavía se usa esto de hacer un hoyo, enterrar los residuos y después simplemente taparlos, ¿ya? Y seguir más allá. Esta es una práctica tal vez centenaria, pero la tenemos que erradicar a partir justamente de esta trazabilidad que se nos exige con esta ley de reciclaje. Y también en esta línea de eliminar es que funcionan los vertederos donde cae entre 15 y 25% de la basura que aún así respecto a todo lo que estamos hablando todavía no tratamos, ¿ya? Es el tipo de basura que no sabemos qué hacer con ella y termina sí o sí en vertederos. ¿Quiénes son los obligados por la ley? ¿Ya? Aquí hay cuatro obligados. En primer lugar están los productores de marca propia, es decir, aquel que puso una marca en el mercado, el dueño de esa marca va a ser el obligado hasta el final. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que hacer trazabilidad respecto a los residuos que su marca pone en el mercado. Voy a seguir ahora hacia el otro lado. Los importadores, todo aquel que al país trajo un producto importado envasado, ya sea para venderlo o para su uso profesional, para producir. Y eso generó un residuo que antes no estaba en el país. Pensemos siempre en los embalajes. Trajimos embalaje que antes no estaba en el país, por lo tanto ahora tenemos que declararlo y tenemos que hacernos cargo de él. Luego viene la venta y distribución. Aquel que pone un producto en el mercado directamente. Esto significa que yo puedo poner un producto debido a que yo lo produje y yo lo vendo, o bien puedo poner un producto porque yo lo produzco y se lo paso a alguien para que lo venda. Yo sigo siendo el responsable siempre que sea mi marca, pero en el caso de que lo agarre, por ejemplo, un supermercado y le ponga su marca propia, entonces él pasa a ser el responsable. Esto persigue a la marca. Y tenemos un cuarto obligado que es el consumidor industrial, aquel que no es generador, pero recolecta por cuenta de los productores. Sabemos que los productores financian, por lo tanto, este consumidor industrial no tiene que pagar, pero sí está obligado a declarar la cantidad recolectada. De otra manera, la tasa de reciclaje nos va a quedar trunca, nos va a faltar un dato para poder calcular si efectivamente hicimos el reciclaje correspondiente. ¿Quiénes son estos consumidores Perdón, industriales? Las constructoras, los hospitales, los malls, los strip centers, la universidad, etcétera. Ya todos aquellos que tengan negocios dentro de sus infraestructuras. Rodrigo, ¿te puedo hacer una Sí, consulta que me por hicieron al favor, chat? por Una favor. empresa, ya, gracias. Una empresa distribuidora de energía que compra transformadores eléctricos desde el extranjero, ¿es generador? Siempre y cuando introduzca al mercado residuos de envases y embalajes de más de 300 kilos al año. ¿Ya? Generalmente esas máquinas grandes vienen en cajones de madera sujetos con suncho. Esos sunchos vendrían a ser el embalaje y si vienen con film stretch, cartones o lo que sea, elementos de sujeción como papel o plástico que podría ser de protección, eso también es envase y embalaje. Si calculan así más o menos al ojo, que se puede ver de repente, si uno tiene 300 kilos de envase y embalaje al año, uno es obligado. ¿Ya? Hay Esa es dos la con- situación. Disculpa, hay dos consultas más. Los municipios consulta, no se explaya más Felipe González, y Alejandra pregunta, ¿qué pasa con el mismo transformador cuando lo dan de baja? El transformador está a punto de ser regulado porque los aparatos eléctricos y electrónicos están a punto de obtener su decreto supremo. Ahí vamos a entender cómo van a ser las categorías, pero vamos a hablar a continuación un poquito de los aparatos eléctricos y electrónicos. Caen en esa categoría. Hay una forma de desmenuzarlo y categorizarlo para declararlo. ¿Ya? Respecto a lo que indicaba Felipe, los municipios
los municipios hoy día son gestores de residuos, son gestores representantes, porque si bien se operan los residuos domiciliarios, ellos representan a toda la comunidad a través de esta licitación donde adjudican a un proveedor para que haga las operaciones directamente con residuos. No es que el municipal meta las manos a la basura. Entonces, la forma de asociarse es del sistema de gestión con la municipalidad celebrando un convenio como si fuese una especie de consumidor industrial, pero en este caso es un convenio de gestor. ¿Ya? Es para todo lo que es el residuo domiciliario. Es un convenio especial en este caso. ¿A qué ese Estado ligado? ¿Ya? Y aquí empezamos a entender un poco cómo cumplo con la ley. A tres grandes cosas. ¿Ya? Primero, cumplir con las metas de recolección y valorización, y para eso yo tengo que declarar. Tengo que declarar lo que recolecto y tengo que declarar lo que pongo en el mercado. Por eso tengo que construir y mantener la línea base de residuos, que es el cálculo de mi molde de envases y embalajes que me ayuda a cruzar la cantidad de compras, ventas, etcétera, que acarree productos con empaques y que yo tenga que declarar mensualmente. A mantener una trazabilidad y respaldo digital, a eso también estoy obligado. ¿Ya? Una plantilla digital vinculada desde los empaques, los componentes de empaque del SKU hasta el maestro del SKU, cosa que cada vez que haya un movimiento del SKU en sí, arrastre las componentes de empaque y yo pueda calcular cuánto es el residuo que se puso en el mercado. Y finalmente a adherir, o tal vez primero en realidad, a adherir o conformar un sistema de gestión. Adherir porque me puedo unir a estos Resimple, ProRep o Giro, pero también yo podría hacer una declaración individual como si yo fuese un propio sistema de gestión. Eso sí, tendría que solamente declarar sobre mis propios residuos. Así que en ese sentido, para no estar ocupado de los residuos y ser una empresa de lo que es el foco operativo más del foco de la basura, entonces lo mejor es que yo me adhiera a un sistema colectivo como esto que les acabo de mencionar. ¿Ya? Para ello tienen que inscribirse en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es la ventanilla única del Ministerio de Medio Ambiente, y declarar, perdón, ahí obtienen un número y luego ir donde el sistema de gestión y decirle, estos son los residuos que yo puse en el periodo anterior. Tienen que hacer su primer cálculo de residuos. ¿Cuáles son los costos que acarrea el cumplimiento de la ley REP? Bueno, el más importante es que yo tengo que pagar por la cantidad de residuos que yo pongo en el mercado. A mí me puede fiscalizar el sistema de gestión, que es el representante del Ministerio de Medio Ambiente también, ya que tiene que rendirle cuenta al Ministerio, por lo tanto las cifras que yo entregue tienen que ser fidedignas. Y por otra parte, por la recolección y valorización, ¿ya? También tengo que declarar eso, pero eso lo tengo que trabajar, y ese es el segundo punto, con gestores autorizados registrados, gestores que estén inscritos en el registro de emisión y transferencia de contaminantes y que sean capaces de entregarme un papel que indique cuál es la valorización de las toneladas de material que ellos pudieron realizar a partir del recoger mis residuos. Y pues, tercer costo en el cual debo incurrir, hay una persona que se tiene que hacer cargo de o bien hacer esta declaración o bien atender la gestión tal vez tercerizada que puede hacer esta declaración sobre sobre cómo se llama, sobre las cifras de residuos que se manejen, la recolección propiamente y la atención al sistema de gestión. ¿Ya? El sistema de gestión me va a entregar un usuario, un password para que yo haga mi declaración directamente a través de ellos. Recordemos que es el mecanismo instrumental para cumplir con las obligaciones de la ley. Por lo tanto, yo hago todas mis declaraciones a través del sistema de gestión. Y por eso me preguntan cuál es mi número de ventanilla única, porque tienen que identificarme hacia el Ministerio de Medio Ambiente cuando yo haga mi declaración. Así que ahí están los costos en que se debe incurrir. Parece que tenemos más preguntas, Carmen, ¿no? ¿No? Ya, seguimos. No me preguntas hasta el momento. Yo te interrumpo cuando las haya. Ya, perfecto, que vi que había globito nuevo. Ya. Ya, muchas gracias. Sobre las multas van desde 30 millones a más de 800 millones, de 1000 hasta 10.000 UTA. Dentro de las más graves son las que yo les acabo de mencionar y son las que tenemos que cumplir para no quedar en situación de riesgo. ¿Ya? Hoy día, en abril de este año, se extendió un fondo para fiscalización. Se extendieron solamente 50 millones de pesos. Imaginemos que debe haber sido una fiscalización de 1 o 2 meses, donde uno o dos auditores por región fueron a dar una vuelta a nivel país y tuvieron que volver con algunos premiados. ¿Ya? En ese sentido, destacó el caso de una compañía de telecomunicación, ¿ya? De aparatos tecnológicos,
donde estaban inscritos en el sistema de gestión, pero no habían hecho las declaraciones correspondientes o no estaban entregando la totalidad de los datos de manera fidedigna. ¿Ya? No, no porque estén falseando datos, sino que porque no entregaban la completitud de los datos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, caían en el primer renglón, o sea, perdón, en la primera columna acá de las multas gravísimas. Por lo tanto, eh, no solamente se trata de adherirse al sistema de gestión, sino además declarar y declarar continuamente las cifras de la basura con la que operamos, que significa lo que ponemos en el mercado y lo que recolectamos. No porque parezca obligatorio, sino que es evidente. ¿Ya? Nosotros todos los días estamos operando dentro de las organizaciones, todos los días estamos generando basura, todos los días estamos recolectando basura. Por lo tanto, hay una práctica que es mensual y que debe reflejar esa operación con basura que nosotros estamos teniendo en nuestra organización. Dentro de la trazabilidad, cabe mencionar acá que apareció el decreto 2276 del año 2024, que apareció en diciembre, y nos habló sobre la necesidad de declarar con trazabilidad digital con esta plantilla que les digo yo que conecte los componentes de empaque hacia acá, hacia KU, y además de manera mensual. ¿Ya? Aquí se indicó que dentro de los primeros 10 días de cada mes se tenía que declarar el mes N-1. Eso partió ejecutándose en abril de este año, declarando enero y febrero de manera conjunta, y de ahí en adelante en mayo se declaró marzo, en junio se declaró abril y así sucesivamente, siempre saltándose un mes. ¿Ya? Esa es la obligación de la trazabilidad digital sobre los componentes de empaque que me van a permitir extender siempre la declaración a través de los libros de compra, venta, etcétera, lo que tengamos que mover. Oye, ¿Ya? tenemos una pregunta más. Sí, vamos. Patricio dice, una consulta, ¿actualmente hay una integración efectiva entre la ley REP y la ley de plásticos de un solo uso? Integración directamente no la veo respecto de la parte tecnológica, pero sí la ley de plástico de un solo uso se desprende del decreto 12 de envases y embalaje, por lo tanto es como un subdecreto que rige exclusivamente para el caso de plásticos de un solo uso. En este caso yo en el webinar no voy a hablar de plásticos de un solo uso porque requiere de un tratamiento dedicado a especialistas, ya algo que estamos hablando en este caso de empaques con grasa, plástico y materiales que se deben más bien sustituir, y cotas también de productos dentro del stock que tenemos que mantener de material reciclable. Entonces se me escapa un poquito al lado que vamos a atender en el webinar, pero sí lo tratamos dentro del curso que mencionaba Carmen. Respecto de los productos prioritarios, estos son hoy en día 7, ¿ya? Aquí ustedes ven 6 cuadritos, pero están las baterías y las pilas juntas, ¿ya? Van a salir 6 decretos porque aparatos eléctricos y electrónicos va a salir con pilas. Todavía los que no tienen decreto están en plomito, están en gris, ahí como se ve en la foto, y los que ya tienen decreto están en verde. ¿Ya? Cuando tienen decreto significa que ya hay obligaciones, metas de recolección y valorización sobre esos productos. ¿Por qué se demora? Porque hay que levantar una industria en torno a cada producto. Por lo tanto, hay que regir las normas para cada industria y eso toma tiempo. ¿Ya? Yo trabajo en esta industria, no lo justifico, pero sí lo entiendo porque efectivamente es difícil. Pero hasta el momento veo que por lo menos la industria se está levantando de manera responsable. Cuesta, ha sido lento, sí, pero por lo menos estamos avanzando y se notan las cifras. Bueno, estos productos son de consumo masivo, de volumen significativo, la mayoría son residuos peligrosos, factibles de valorizar, es decir, de transformar y devolver a la economía, y se puede generar una regulación comparada. ¿Por qué se escogieron? Por el convenio de Basilea. Esta definición que ustedes están leyendo ahí es la que el convenio de Basilea decía cuáles tenían que ser los tipos de basura que se tenían que tratar en la industria del reciclaje. ¿Ya? Así que esa fue la importancia que firmáramos sin saberlo tal vez el año 90, antes de tener ni siquiera ley del medio ambiente, el convenio de Basilea. Estas son las categorías sobre las cuales se está discutiendo hoy día el decreto de aparatos eléctricos y electrónicos. Seguramente van a terminar así. ¿Ya? Son aparatos de intercambio de temperatura, paneles fotovoltaicos y otros aparatos eléctricos y electrónicos. Yo les puse ahí además algunas viñetas respecto de las subcategorías que tendrían los aparatos eléctricos y electrónicos porque se había hecho una apertura mayor y seguramente van a estar incluidos dentro de estos aparatos, tal vez de intercambio de temperatura u otros aparatos eléctricos y electrónicos. Ya donde están los monitores, las lámparas, grandes aparatos superiores a 50 y pequeños aparatos inferiores a 50 centímetros. ¿Ya? Recordemos ahí que se mide de manera diagonal, más o menos el tamaño del aparato.
En cuanto a los aceites lubricantes, y acá vamos a hablar de los que ya tienen decreto, es decir, existen obligaciones, metas de recolección y valorización sobre este tipo de productos, están los aceites y lubricantes. No existe todavía sistema de gestión sobre ello, así que no hay mucha obligación más que empezar a declarar los aceites y lubricantes. ¿Cuáles categorías existen? Aceites lubricantes no recuperables y aceites lubricantes recuperables. Aceites lubricantes no recuperables es aquel aceite que se echa y que no existe ningún residuo del aceite, prácticamente se deshace ahí en qué sé yo, en las cadenillas, en los motores, etcétera. Y el aceite de lubricantes recuperables son aquellos que sí se puede recuperar gran parte como material residual. Respecto a los envases y embalajes, los productores que están sujetos a la obligación de los envases y embalajes son aquellos que han introducido bienes envasados embalados, donde se excluyen las microempresas, ¿ya? Que tienen facturación menor prácticamente a 100 millones anuales, y se excluyen los productores que incorporen menos de 300 kilos al año. O sea, esta obligación, pensémosla siempre, sobre emisión de 300 kilos año. ¿Ya? Si es así, tenemos que declarar. ¿Cuáles son los puntos de generación de residuos? Eso es importante entenderlo, porque así vamos a saber dónde tenemos que apretar o dónde tenemos que extraer los datos para poder hacer nuestros planes de gestión de residuos, reducción o operaciones con residuos en sí. Entonces, en general, en envase y embalaje aparece la basura en importaciones, en el patio trasero cuando hacemos nuestra operación, ya sea logística o de producción netamente, y la puesta en el mercado con la venta. En el mundo de la venta, y por eso aparece ahí en verde el fuente, el libro de venta, son en la data de cada vez que vendemos, vamos a poner un empaque en el mercado. ¿Cuáles son los empaques más o menos los que aparecen ahí? ¿Ya? Cajas de cartón, sifones, latas, el material de los huevos, los cartones separadores, las botellas de plástico, etcétera. Todo esto es lo que generalmente termina en las manos de los consumidores, se refiere al material primario de empaque y la fuente de donde vamos a obtener estos componentes de empaque, la cantidad que pusimos en el mercado a través del libro de venta. En el caso del material secundario, es lo que es el material netamente del centro de distribución o tal vez de nuestro patio trasero, de nuestra bodega, donde trabajamos, hacemos nuestra transformación del producto para salir a vender nuestro producto final al mercado. Y todo ese material que queda residual justamente es lo que tenemos que declarar respecto del libro de compra. Lo que se consume en el periodo, perdón, lo que se compra en el periodo se consume en el periodo y en ese sentido nos vamos a encontrar con un puñado, una veintena tal vez de productos donde van a haber cintas de embalaje, film stretch, esquineros, cajas de cartón, papel burbuja, papel de protección, papel netamente de protección, como les decía, etcétera. Ya vamos a ver ahí distintos tipos de embalajes, pero que se repiten y como les digo, no suelen ser más de una veintena, ¿ya? Y tal vez menos. Y por último están las importaciones, donde generalmente tenemos estos pallets que tienen algún armatoste que es relativamente regular también dentro de lo que es el conocimiento de nuestra organización. Y nos vamos a encontrar con film stretch, más caja, otro esquinero y prácticamente eso sería. Yo creo que añadiría también los sunchos en esta categoría. ¿Cuáles son las categorías de los envases y embalajes? Domiciliarios y no domiciliarios. Esa es la categoría. En el caso de los aceites era recuperable o no recuperable. En el caso de los aparatos electroelectrónicos ya vieron que eran los paneles fotovoltaicos, los otros aparatos electroelectrónicos y los instrumentos de calor. En este caso son los domiciliarios y los no domiciliarios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde aparecen los materiales? Como subcategoría. Y aquí tenemos dentro de la categoría domiciliario o no domiciliario por fila, vamos a tener en columna los materiales. Tenemos el cartón para líquidos, que sería el Tetra Pak, el metal, el papel y cartón, el plástico y el vidrio. Pero en la categoría no domiciliaria solamente está el metal, papel y cartón y plástico. Porque para embalajes, grandes embalajes, no vamos a usar Tetra Pak ni tampoco vidrio. ¿Ya? Aquí, perdonen los colores, pero está hecho a propósito así para que se den cuenta más o menos cómo se relaciona la subcategoría con el material en sí, con la composición del material. Entonces, cuando hablemos de plástico, tenemos que identificar y vamos a tener que declarar así a qué tipo de plástico nos estamos refiriendo, si a una botella PET, a un polietileno de alta densidad, de baja densidad, al plumavit, el polistireno, a otros plásticos, etcétera. ¿Ya? Vamos a tener que hacer una identificación. Y además, en algunos casos, los sistemas de gestión nos van a preguntar si vienen con grasa o sin grasa. En el caso del papel y cartón, vamos a tener que definir el cartón, el papel.
la pulpa de papel, que serían estas bandejas de huevo, y en el caso de los metales, el aluminio y la hojalata. Ahora, ¿cómo lo hacemos si tenemos una gran cantidad de SKU? Es el gran desafío, una gran variabilidad de SKU. Ahí tenemos que aplicar gestión por categoría, que significa separar más o menos por categorías comunes de productos. Nosotros nos podemos apoyar en los catálogos que existen en el mercado para las distintas industrias. Todas las empresas trabajan con categorías. Al momento de comprar se definen las categorías. Algunas no las tienen estandarizadas dentro de su maestro, pero existen las categorías. Acá vemos el caso de un retail conocido. Acá vemos el caso de la industria de los, perdón, el ítem o la categoría exclusivamente de los temas de escolares, ¿ya? Todo lo que sea ¿cómo se llama? Los accesorios didácticos, como dice ahí en las cabeceras. Y si nosotros bajamos en las subcategorías, vemos ahí que llegamos a los lápices escolares, los cuadernos. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esta categorización? Porque es muy probable que los cuadernos tengan un empaque similar. Es muy probable que las agendas tengan otro empaque similar, las plasticinas también. Entonces, por eso tenemos que fijarnos en esta categorización que se traspasa a las organizaciones del giro donde nosotros nos desempeñamos. También, en el caso de Deco Hogar, también tenemos otras categorías y es muy probable que estos empaques sean similares debido a la naturaleza de los productos. Entonces, cuando estemos en nuestra empresa, en nuestra organización, nos vamos a enfrentar a distintos tipos de productos que más o menos los vamos a ver de esta manera, ¿ya? Poniéndolo de manera didáctica, los vamos a ver de esta manera. Los vamos a separar en familias según los tipos de empaques regulares que puedan haber y los tamaños, tal vez las marcas van a determinar que vamos a tener unos empaques un poquito más chicos, más grandes, medianos, que nos van a determinar las subfamilias, ¿ya? En esos casos, por lo menos vamos a tener que tener por cada agrupación un empaque representativo que me pueda explicar representativamente a los demás, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Cuál es ese empaque representativo? Generalmente aquel que más se vende. Y es importante que yo tenga este empaque representativo porque no saco nada con ir a pesar todos los empaques que tenga en la bodega, sino más bien aquellos que me cubran las categorías. De otra manera no voy a lograr ubicar todos los residuos necesarios. ¿Ya? Y como les decía, el empaque representativo generalmente es el que más se vendió, el que más salió, el que más se puso en el mercado. Aquí tenemos un poco el algoritmo de cómo se hace la ubicación de residuos, ¿ya? Identificamos los SKU, consideramos las exclusiones, vamos a incorporar ciertos atributos que nos pueden interesar de la ley, que nos exige la ley REP, vamos a identificar estas familias que yo les mencionaba recién y las subfamilias, y con esos SKU nos vamos a trasladar al área de bodega y vamos a pedirle que nos identifique esos SKU para ir a tomar las medidas, los componentes de empaque, los pesos correspondientes para tener los datos de esos SKU. ¿Ya? En caso de que esos SKU representativos tengan datos de fabricante, no vamos a ir a la bodega a descomponerlos, sino que vamos a usar esos datos de catálogo. Y puede que el producto no esté en bodega. Por lo tanto, si no está en bodega, tenemos que hacer una subcategorización o ¿cómo se llama? Una asimilación más bien hacia otra familia que se pueda parecer. Pero la anotamos ahí, la dejamos pendiente para poder regularizarla dentro del futuro. ¿Ya? Esto nos va a permitir categorizar más o menos, siempre que categoricemos el 80%, vamos a tener una especificación sobre el 95% de lo que se vendió. ¿Ya? Por lo tanto, los productos sin clasificar perfectamente, que sería este error del 5% y menos, lo podemos prorratear contra los asimilados, es decir, contra la cantidad total que estamos declarando de materiales. Recuerden que vamos a terminar declarando plásticos, papel y cartón, vidrio, metal, etcétera. ¿Y cuál es el rol además de la inteligencia artificial, aprovechando esta herramienta que tenemos a mano? Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos, pero específicamente, cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de levantamiento de la cubicación, no podemos salir más caros que lo que significa el producto. Es decir, no podemos romper el producto si después no lo vamos a poder vender. Entonces, cuando no podemos sacrificar es cuando nos ayuda la inteligencia artificial. Podemos subir la foto, podemos hacer un catálogo, que es lo que nosotros hemos venido trabajando, un catálogo estándar de componentes de empaque que me lo vaya asociando, pero también responder a casos que son más complicados, como por ejemplo saber cuánto pesa una botella de plástico dentro de que guarda, por ejemplo, líquido refrigerante, como se puede ver acá, y que yo sé que la botella con el líquido pesan tanto, cuánto por densidad del tipo de líquido que está dentro, por la marca también y por el volumen que estamos hablando respecto del peso total que nosotros tenemos, cuál sería la diferencia que debería ser la de la botella. Y en eso tenemos respuesta ahí, como ustedes pueden ver, bastante precisa.
¿Ya? Este catálogo se va construyendo y además nosotros lo vamos metiendo dentro de una aplicación. En este caso estamos trabajando más con Gemini, que es más fácil de poder llevar como un instructivo para una aplicación repetitiva. Y hicimos un GEM, que es decir, una instrucción que mantiene el catálogo estándar de nuestro empaque, lo va asociando y además va eh, haciéndose de los pesos relativos de los distintos empaques que nosotros vamos consultándole. Entonces, en la medida que vamos creando experiencia, también vamos especificando o detallando mejor cuáles son los componentes de empaque que debería tener cada producto. El cálculo se hace sobre las importaciones, el producto terminado y el empaque primario, eh, perdón, los insumos del CD y el empaque primario. Y les recuerdo ahí que se conecta con el libro de venta, el libro de compra y el listado de importaciones para tener el detalle. ¿Ya? Tenemos que llegar a una tabla parecida a esto, que nos dice qué materiales, por cuánto peso, domiciliario o no domiciliario y su peligrosidad. Para nosotros poder hacer una declaración, todos los sistemas de gestión más o menos piden una tabla relativamente igual, o sea, en cuanto a los componentes los campos que consultan, pero de repente vienen ordenados de manera distinta. Sin embargo, son las mismas variables que hay que tratar. ¿Ya? Tenemos que aplicar mecanismos de generación de residuos, por lo tanto se construye una política. Así que para poder cumplir integralmente, y aquí vamos terminando con lo que sería este webinar, tenemos que preocuparnos de tres cosas. Cubicación, que se refiere a la declaración mensual de residuos, es decir, poder calcular cuál es la cantidad que nosotros ponemos en el mercado y recolectamos. Cumplir con trazabilidad digital desde cada CKU, es decir, que tengamos componentes de empaque asociados a los movimientos contables tributarios, libro de venta, libro de compra, las importaciones, y el establecimiento de una política de gestión de residuos que asegure que nosotros vamos a ir por la reducción. Ya nosotros tenemos prácticas que demostrar, ya sea en el cálculo y en la recolección, en el tratamiento del patio trasero, y que además tengan un propósito que cumplan con este espíritu de la ley. Los sistemas de gestión lo piden, les van a exigir también que tengan un tratamiento de gestión establecido, no como una norma de calidad, pero por lo menos que se asemeje a ello, respecto de la reducción, ¿ya? Que haya un plan de reducción de los residuos. Y para eso además necesitamos un encargado REP, un especialista que nos pueda atender ante la fiscalización y la misma declaración y las cifras que tenemos que indicar al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Así que los dejo cordialmente invitados a este curso de gestión integral de residuos que celebraremos ahí, está el QR por si están interesados de repente en acceder al formulario, perdón, ahí está el brochure, ¿ya? Pero de todas maneras Carmen se los va a hacer llegar cordialmente. No sé si tienen preguntas, dudas, algo que acotar, que mencionar, de repente algo que sea interesante, tal vez que ustedes conozcan. Abro el micrófono, por favor. Muchísimas gracias por su atención también. Por favor, pueden hacer sus consultas y también sugerencias, preguntas. Estamos abiertos a ello. El curso evidentemente va a tratar estos temas que ya vimos y varios otros más, ¿no es cierto, Rodrigo? Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos el primer clic nomás. En el curso hacemos varios doble clic y hay varios temas más, y como mencionaba también la ley de empaques de un solo uso, que, que vamos a detallar mucho más también para que sepamos cómo la tenemos que atender. Ahí sí me veo. ¿Hay alguna consulta? Yo creo que ahí yo vi en unas slides, unas láminas que pasó muy rápido, pero esto también orienta prácticas de ecodiseño. Es un mundo tan grande, tal vez, vincula el cumplimiento con objetivos de economía circular también. Y permite pasar de una lógica reactiva a una cultura de mejora continua que es tan necesario hoy día. Así que, aquí hay una pregunta. Para los Sí. generadores de residuos, ¿cuáles serían sus obligaciones? A ver, los generadores son los productores, los que generan residuos, ¿ya? Por eso en este caso se llaman productores de producto prioritario. Pareciera que fueran productos que se ponen a la venta, pero el producto prioritario es la basura, el tipo de basura. En este caso, envase de embalaje es un producto prioritario. ¿Ya? Entonces, la obligación del generador es declarar, tener un encargado de la fiscalización y trabajar con gestores autorizados y certificados. ¿Ya? Para declarar, yo tengo que estar inscrito dentro del sistema de gestión y tengo que calcular mi recibo.
Pregunta muy importante, porque hay varias personas que no vienen del ámbito de la ingeniería industrial, por ejemplo Alejandra, que es ingeniera ambiental y no está tan familiarizada con conceptos, digamos, tan disciplinares, digamos, de la ingeniería industrial. Entonces, ella pregunta el enfoque, si es solo para ingenieros industriales. No, la verdad es que yo diría que más bien para ingeniero ambiental. Lo que pasa es que hoy día esta labor todavía no recae dentro de un rol específico. Yo lo vivo en terreno. ¿Ya? Nosotros vemos que no se sabe de repente si pertenece a COMEX, pertenece al área logística, pertenece bastante a prevencionistas de riesgo y pertenece bastante también al área de sostenibilidad y los ingenieros ambientales. ¿Ya? Entonces, yo diría que por ahí va de todas maneras la formación. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El que ve la gestión de residuos dentro de la organización y que termina siendo de alguna manera el prevencionista de riesgo, el ingeniero ambiental y alguien relacionado con el mundo de la logística o la adquisición del producto. ¿Ya? Así que en ese sentido yo creo que la respuesta no es cerrada, pero sí está bastante dirigido justamente a los participantes del área ambiental. Aquí nos han hecho otras. ¿Este curso tendrá un enfoque de residuos hospitalarios? Ya, vamos a mencionar el tema no voy a profundizar en el tema de los hospitalarios porque hay que hacer todo un procedimiento que es bastante específico, ¿ya? Personalmente no lo manejo a cabalidad, el tema de los residuos hospitalarios, pero así como el tratamiento de los empaques de un solo uso requiere prácticamente una sesión especial, que nosotros en el caso de los empaques de un solo uso sí la hacemos porque se desprende la ley REP. En el caso de los REAS se desprende más bien de los residuos peligrosos, entonces tiene otro foco que no es la rama que yo abordo. ¿Ya? Así que sí lo mencionamos porque hablamos de los residuos peligrosos y hablamos también del tratamiento de los hospitalarios, pero no nos metemos en cuáles son las obligaciones que hay que cumplir a cabalidad al respecto. Perdón. Voy a partir con la última que dice, el curso tendrá un enfoque para generar el informe de forma clara con todo lo que respecta, o se verán temáticas de mejoras en la operación como metodologías, cases, etcétera. No, a ver, yo en ese sentido me baso en metodología. Nosotros vamos a aplicar gestión por categorías, por ejemplo, pero este curso es muy práctico. Ya vamos a entender primero de qué se trata la ley, de dónde viene, por qué se está haciendo lo que se está haciendo y cuáles son los eslabones de las distintas operaciones con residuos para entender si la industria está o no está segura, está o no está siendo eficiente para poder asegurar el reciclaje. Y luego de eso tenemos que terminar pudiendo cumplir con la ley. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que es la construcción de una política, vamos a ver lo que es la ubicación de residuos, vamos a ver cómo se construye la tasa de reciclaje y qué es lo que nos va a preguntar el sistema de gestión cada vez que nos venga a fiscalizar. Lucas levantó la mano, quizás nos puede hacer la pregunta por chat, que va a ser más fácil. Y por mientras, Daniel te dice, en la práctica y según tu visión profesional, ¿cuándo es preferible adherirse a una gran SIG? Considerando que en palabras de de ellos mismos, supongo, si la SMA los sanciona por incumplimiento, ¿me cae a mí la sanción también? Es pregunta, si los sanciona, ¿me cae a mí también la sanción? No han sido capaces de cumplir las metas. No. A ver, hasta el momento todos los sistemas de gestión han cumplido las metas. Ya los informes han sido satisfactorios. No sé cuán laxos o no laxos han sido con las cifras, pero por lo menos todos han sido aprobados hasta acá. ¿Ya? Lo que dice la ley es que si es que en caso de aplicarse una multa, se aplica proporcionalmente de acuerdo a la cantidad que cada uno pone en el mercado. Así como me cobran, así también pago. ¿Ya? De todas maneras, mi primera obligación es estar adherido o conformar un sistema de gestión. Si no estoy adherido y no lo hago de manera colectiva, lo tengo que hacer por mí mismo. Tengo que evaluar ahí si me es más fácil, porque si yo trabajo en una empresa donde yo mismo recupero mis residuos, que puede ser, de repente uno trabaja en empresas donde uno recupera sus propios residuos, entonces yo digo, ya sabes que yo me voy a conformar con el sistema de gestión, lo hago solo, porque además no me conviene estar dependiendo de terceros. Pero si voy a tener que estar preocupado de la basura, cuando nunca antes estuve preocupado de la basura, y además voy a tener que armar una mini industria para hacerme cargo de mis residuos, me va a salir más cara la vaina que el sable. Entonces, en ese caso, me conviene ir con el colectivo. ¿Ya? En el colectivo no hay, bueno, es que está una representación del mercado. Pues están las grandes empresas, hay varias empresas medianas y otras empresas chicas. ¿Quiénes están? Todos los que ponen más de 300 kilos al año en el mercado.
¿Ya? La mayoría paga seguramente entre 1 millón y 7 millones de pesos, y de ahí vienen la mayoría de las empresas que pagan mucho más. Las tarifas, ustedes las pueden calcular, más o menos calculen cuánto recibe el que ponen en su organización, qué sé yo, 100 toneladas, 50 toneladas, 10 toneladas, y eso lo pueden multiplicar por las tarifas que están en los sistemas de gestión. Ustedes ponen tarifas Resimple, tarifas ProRep, tarifas Giro, y pueden ver cuánto les sale. La tonelada de cartón, por ejemplo, está alrededor de 0,14 UF, ¿ya? Por tonelada año, ¿ya? Y en el caso de ¿cómo se llama? Del plástico está alrededor de 0,17, en algunos casos llega a 0,22 y hasta 0,27. ¿Ya? Pero de todas maneras son tarifas relativamente reducidas, depende del volumen que cada uno genere. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos que también considerar que el que contamina paga, nunca pagamos por contaminar previamente. Este, si bien es un costo nuevo, es un costo justo hasta cierto punto. Perfecto. Y acá mi última pregunta de Carolina, dice, "Y para los consumidores no domésticos, por ejemplo, restaurantes, hoteles, ¿cuáles son las obligaciones?" Muy bien, aquí tenemos que separar un poco todo lo que sea restaurante, cae en empaques de un solo uso. ¿Ya? Ahí tienen que cumplir con esa normativa. Y todo lo que sea la parte hotelera, tenemos que ver si estamos generando residuos de los productos prioritarios, envases y embalaje, aceites de repente, aparato eléctrico electrónico. Yo me imagino que en el caso, yo trabajé en algún tiempo en el rubro del turismo y veía que había mucho en ese tiempo de papelería, ¿ya? Folletería. Hoy día eso ya se erradicó. Sin embargo, hay reemplazo por tecnología y los aparatos electrónicos se están renovando continuamente. Basta que miremos también la renovación de nuestros computadores y, no sé, de los aparatos, equipos que en general estamos usando. Si es que hay una frecuencia, habrá que revisar con la ley cuál va a ser la atención que tengamos que darle a esos aparatos. ¿Eh? Te agradecemos, yo creo que les ha quedado muy clara la temática y no solamente la temática, sino que la expertise que tiene Rodrigo en la materia, por lo tanto, les vamos a hacer llegar esta grabación, el brochure y también todas las posibilidades que tienen para inscribirse en este curso que comienza pronto. Y vamos a estar respondiendo todas sus consultas a la brevedad. Así que nuevamente muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que quedó tan claro la temática. Ah, qué bueno, Alejandra, que te interese. Estás muy invitada a participar en el curso. Es tanto en la temática como en todo el conocimiento que desplegaste, que estoy seguro que eso solo fue en una hora. Yo creo que en las 24 horas del curso, de verdad va a haber una comprensión bastante profunda del tema. Así que les agradecemos a todos su participación, especialmente a ti, Rodrigo, por tu exposición de hoy día. Muchísimas gracias Muchas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente jornada. y muchas gracias. Buena jornada para ti también.